Buenas tardes a todos y a todas. La verdad que es un placer recibirlos en el Meet. Nos encantaría recibirlos personalmente acá en el Museo de la Ciudad, pero tenemos que esperar un poco, tenemos que seguir cuidándonos, así que esta es la manera de pensar, de repensar a nuestra historia, de pensar nuestra identidad, de buscar o ensayar algunas respuestas del pasado, que es lo que suele hacer el Museo de la Ciudad. Desde hace 2 semanas lanzamos una muestra que se llama La Peste. No es novedad la muestra La Peste en el Museo de la Ciudad, en realidad es una muestra de archivos con la curaduría de Agustina Prieto, que la estamos difundiendo desde hace 2 semanas en Instagram y en Facebook, y que la verdad tiene una vigencia y una actualidad que a veces está bueno, sobre todo para ver que Rosario ha tenido similitudes con estas epidemias o con el duro momento que nos está tocando transitar. Dicho esto, le doy la bienvenida al secretario de Salud, Leonardo Caruana, y le agradezco muchísimo por esta presencia y también por el trabajo incansable en este contexto de toda la Secretaría y de todo su equipo. Y le doy la bienvenida a Karina Cabo, la secretaria de Cultura y Educación, y le doy la palabra a Karina para que les dé la presentación. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Nico, por invitarme a abrir esta charla. Obviamente que las grandes pandemias asolaron a la humanidad, modificaron las estructuras demográficas, pusieron en jaque a la religión y dispararon o promovieron también la investigación científica. Y sin lugar a dudas dejaron un impacto muy grande en la vida urbana, en las condiciones de vida, y sobre todo en las condiciones laborales, porque las pandemias desvanecieron expectativas de progreso. Yo valoro que hoy podamos presentar este tema, un tema que es propio de salud, pero que hoy lo abordamos desde la historia, desde la cultura y desde nuestro querido Museo de la Ciudad. No sabemos cuál va a ser el impacto cultural de esta pandemia, ni qué cambios culturales va a traer aparejado, qué formas de vida, o cuáles son los modos que vamos a tener de recuperación. Sin embargo, yo creo que, como bien dice Nico, es necesario repensarnos todo el tiempo, repensar ese pasado para poder problematizar el presente. Y para finalizar, quiero recordar una idea de Toynbee, del historiador, que dice que la historia es un equilibrio entre el desafío y la respuesta. Cuanto más desafío, más juiciosa debe ser la respuesta. Y creo que es ahí la función que tenemos hoy de esta charla, poder pensar este problema, este desafío que se nos presenta en nuestra vida cotidiana y tener realmente una respuesta juiciosa y una respuesta crítica, poniéndonos todos a pensar qué podemos hacer de acá en más. Yo quiero presentar a Agustina Prieto, la historiadora, docente de la Facultad de Ciencias Políticas, ha enfocado sus estudios en epidemias del siglo XIX, y a Leo Caruana, al secretario de Salud Pública de la ciudad, quien es secretario desde otras gestiones también, desde el año 2013, y quien ha sido subsecretario, y a su vez es un médico con especialidad en clínica y en medicina general, y ha hecho una maestría en gestión de los sistemas de salud. Bienvenidos, Agustina y Leo, y gracias por estar conversando con nosotros. Gracias, Karina. Bueno, Leo, un poco hablábamos antes de la presentación más formal, el hecho de tender puentes entre el pasado y el presente, y nosotros en este conversatorio lanzábamos esta idea de la historia no se repite. Yo tenía una docente que decía que la historia no se repite, pero que es en espiral, que siempre hay indicios que se pueden buscar un poco más allá. Y el contexto, obviamente, sanitario de fines del siglo XIX no es para nada el de ahora, el del siglo XX. Así que bienvenido, Leo, y gracias por tomarte el tiempo para estar con nosotros acá. Bueno, gracias, Nicolás. La verdad que primero agradecer, gracias, Karina, al Museo de la Ciudad, a las jornadas y a este espacio de reflexión y de análisis, por tenernos en cuenta y poder estar participando. La verdad que en otros contextos, en otras semanas, hubiese sido quizás con más profundidad la participación por la propia posibilidad de tener más tiempo para intercambiar estos aspectos que para nosotros son sumamente de jerarquía. La verdad que poder analizar desde una perspectiva más compleja, incorporando
todos los lenguajes, hablando de la historia, de la cultura y justamente haciendo un recorrido que va más allá del análisis de la enfermedad específica por el coronavirus, porque si solo nos detenemos en los aspectos biológicos, habitualmente, bueno, caemos en reducción en relación a las intervenciones. Y quienes pensamos, no por la pandemia, sino desde hace mucho tiempo, que los fenómenos y las formas de enfermar y morir de las poblaciones están determinadas socialmente. La pandemia lo que hace es poner y manifestarlo casi exponencialmente a esos escenarios. A veces en la intervención y en la enfermedad individual cuesta más desagregar lo que la pandemia expone en la forma en que se expresa en la sociedad y lo que ha dejado y las marcas que han dejado a lo largo de la historia y que seguramente Agustina hará y desarrollará en profundidad. Yo solamente comentar, me voy a quedar en algunos momentos, inclusive para poder aportar algunas cuestiones más específicas, pero comentar fundamentalmente algunas cosas del contexto o algunos elementos del contexto actual. Cuando a nosotros nos parecía interesante la definición de que la pandemia es una enfermedad que desafía el modo en que nos organizamos. Y por eso ese arrasamiento de la vida cotidiana de las personas, esa masiva manifestación global, como toda pandemia, y se vuelve a repetir, la aparición periódica, pero fundamentalmente las respuestas o los análisis son locales. Es decir, analizar una pandemia también es interesante, más allá de esa intervención más global y mundial, ver los fenómenos locales de desarrollo, porque es allí, en lo local, donde se dan las manifestaciones culturales, simbólicas, la historia del derecho del acceso a los servicios de salud, los escenarios políticos y económicos. Por eso se han desdibujado muchos de los modelos predictivos en relación a los comportamientos de la enfermedad, porque las decisiones que se toman tienen en cuenta todos estos fenómenos y las manifestaciones fundamentalmente son las territoriales. Y fundamentalmente digo, para quienes pensamos en que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino fundamentalmente una definición que nos interesa y que siempre ponemos a la discusión, que es luchar individual y colectivamente contra las condiciones que limitan la vida. La pandemia fundamentalmente también lo que desnuda es la desigualdad, porque para afrontarla, no toda la población ni las personas tienen las mismas herramientas para poder abordarla. Y entonces las desigualdades en Latinoamérica son las que se expresan también en las formas de cómo se desarrolla esta enfermedad. Desigualdad en la distribución, desigualdad de clase, de género, territorial, étnica, racial, desigualdad en relación a la edad. Bueno, en ese entramado es en que se desarrolla esta enfermedad bueno, que nos convoca a estar fundamentalmente separados, pero que es necesario estar fundamentalmente juntos para poder cuidarnos, porque necesita el cuidado de todos. Y allí muchas veces la medicina, en términos más desde la hegemonía médica, ha descalificado o puesto en un segundo lugar a cualquier análisis que no ponga al médico como referente del abordaje. Y por eso nos parece importante justamente la perspectiva del análisis de esta jornada y de todas las miradas que puedan desencadenar abordajes y pensamientos y reflexiones lo más integrales posibles.
Y la integralidad se da justamente cuando se permiten otras miradas y se construye conocimiento a partir de la perspectiva de las distintas disciplinas. Cuando empezamos a transitar a partir del conocimiento del COVID, recuperábamos autores de la salud colectiva, de los distintos escenarios que fueron parte de la constitución del sistema de salud de la ciudad. Porque también, como bien lo decía Nicolás, no es lo mismo la intervención en el siglo XIX que el desarrollo de situaciones de catástrofe y de distintas cosas que tuvo la ciudad cuando existe un sistema de salud con fuerte presencia estatal, que si esto está debilitado, porque también si lo que ha dejado y nos va a dejar esta pandemia es la necesidad de discutir qué sistema de salud tiene que tener la población, porque aparece mucho más claro hoy, hasta Macron en Francia lo expresa, que es necesario sistemas de salud público estatales, robustos, porque no es con la mercantilización del cuidado que avanzamos en derechos que nos puedan igualar. Se ha visto y se ha desnudado que sistemas de salud mercantilizados o el debilitamiento de Europa en las últimas décadas ha puesto en crisis los sistemas de salud. Por eso es importante esa primera marca que deja la pandemia, es volver a discutir qué Estado queremos, qué sistema de salud necesitamos para que no dependa de la condición de clase el acceso al cuidado, el acceso a un fármaco, el acceso a una terapéutica o el acceso a un control periódico. Por eso, desde el inicio decíamos, bueno, toda pandemia, desde lo comunicacional, desde el estigma, genera primero, y nos corríamos de definiciones que muchos gestores en la Argentina y en distintos lugares del mundo plantearon abordarlas desde los conceptos de guerra, desde los conceptos del movimiento anti-otro, donde la fragmentación, el estigma, la vulneración de derechos era lo que primero aparecía como desde el lenguaje y desde la enunciación de esta enfermedad. Esto casi aparece como una repetición en términos de cómo se piensa al otro cuando se enferma, porque no ha pasado en el VIH, ha pasado en otras enfermedades que no se salió, salir a cazar el virus, o el virus el enemigo invisible, como fue planteado hasta hace muy poco en términos comunicacionales, provocó esos primeros fenómenos de la aparición de la enfermedad en la ciudad, donde había casi alguna cuestión persecutoria de la persona que estaba confirmada o era un caso probable, y no de acompañamiento y de cuidado. Bueno, digo, en términos generales, yo quería hacer algunos comentarios así, plantear que la pandemia también, como vuelve a romper los mapas y los caminos que teníamos como certezas, vuelve a interpelar que no se puede desde un solo lugar explicar un fenómeno, que no alcanzan con las ciencias médicas para explicar los comportamientos sociales, que empieza a encontrar límites las miradas parciales, que lo preventivo no tiene la misma visibilidad hoy que lo curativo. Estos días Alicia Stolkiner planteaba la dificultad de lo que significa la prevención y la relación de una medida preventiva con salvar vidas. Muchas veces está impregnado en la atención individual, porque lo que hegemoniza nuestro moldeo, el modelo médico hegemónico, no solo ha moldeado las prácticas, sino la perspectiva de cómo entender el cuidado médico. Una cirugía cardiovascular y un trasplante
salva una vida y eso aparece claramente como visible, pero un aislamiento, una medida preventiva que salva miles de vidas, cuesta asumirlas como un fenómeno colectivo de cuidado. Todo este entramado, la explicación de los fenómenos de negación, de la complejidad de las tensiones que hoy aparecen entre quienes hacen su fundamento teórico en relación a las libertades individuales, sobre los bienes colectivos, la discusión del derecho a la salud, de la salud como un bien social o la salud como mercancía, y de acuerdo a eso el acceso. Se ponen en tensión todos estos diálogos y también aparecen crisis y desnudan crisis y profundizan crisis sociales, económicas y políticas. Yo, para terminar, solo completar, digo, alguna idea en relación a que en la década de los 90, en una crisis política, institucional, donde fundamentalmente lo que pregonaban era la necesidad de estados pequeños y la mercantilización de la educación, de la salud, la segmentación, la focalización, la privatización. Todo el país fue avanzando en un proceso de la autogestión hospitalaria y de la descentralización y el desentendimiento de un Estado fuerte a cargo de la salud pública. Quizás exagerado después en proyectos ideológicos que también transformaron el ministerio en secretaría y en cuestiones que fueron cada vez más desdibujando el rol del Estado. Fue en la década de los 90 que la ciudad decide un camino inverso en relación a esa corriente que impregnaba y que moldeaba la vida de los argentinos. En la década de los 90 se decide construir un sistema de salud basado en derechos y una decisión política donde en ese momento Hermes Wiener plantea la necesidad de ahí donde no llegaba la escuela, no llegaba el Estado, todavía no llegaba el colectivo, en un barrio, poner un centro de salud. Ese hito de tener un centro de salud a no más de 15, 20 cuadras, o sea, no la discusión de cualquier sistema de salud, sino un sistema de salud cercano, accesible, que pueda dar cuenta y construir un vínculo entre los equipos y los vecinos, y que pueda generar, y de hecho generó un entusiasmo en los equipos de trabajo que se comprometen con el cuidado de las personas. Por supuesto, no se hizo solo, se hizo tomando los movimientos de salud colectiva de Brasil, junto a la Asociación Médica, se crea el Instituto de las Artes, cuadernos médicos sociales, construcción con las distintas miradas y distintos discursos como para pensar un sistema de salud lo más integral posible. Y fue ese sistema el que fue avanzando durante todos estos años. Y por eso pensamos y abordamos la pandemia con la potencia de todos los eslabones de la red, porque cuando decíamos que el rol del centro de salud era tan de jerarquía como el de un hospital con camas críticas de infectólogos, justamente lo decíamos por esto, porque conocer a los adultos mayores, poderlos vacunar en su domicilio en marzo y abril, llevarles la medicación crónica, evitar que circularan en ese momento de mucho riesgo, nos permitió llegar hasta agosto y septiembre con una evolución diferente del número de casos, con una tasa de letalidad más baja, con un cuidado de población vulnerable que en otros lugares del país y del mundo reflejaron un fuerte impacto en la morbimortalidad y que hoy estamos atravesando en un momento complejo sanitario, pero con todas las contingencias y áreas de la red municipal trabajando en esto. Yo no mucho más por ahora, solo plantear que nuevamente insistir en la necesidad, y por eso acuerdo y me parece interesante mirarlo de todas las perspectivas,
porque creemos que el abordaje de la pandemia no está escindido de cómo pensamos los problemas salud, enfermedad, la tuberculosis, el dengue y cualquier enfermedad que sabemos están determinadas socialmente y que el acceso y que las miradas tienen y las prácticas en ese acceso, en esas miradas y en esas prácticas subyacen valores, que hay varios caminos para tomarla, pero pensar en valores como la equidad, la integralidad, la igualdad, son las cosas que no se ven, pero las que hay que discutir. Porque cuando uno acuerda en los valores que subyacen nuestras prácticas, las prácticas se desencadenan mucho más fácil. Cuando hay diferencias en esas concepciones, a veces en aparentes saberes técnicos, en esos aparentes saberes técnicos muy disimulados se esconden posiciones mercantiles. Por eso siempre tratamos de desagregar el sentido de las palabras, por eso nos diferenciamos de la cobertura universal de salud y de proyectos ideológicos que cada vez con palabras más similares a la cobertura universal, esconden modelos de paquetes básicos de prestaciones, de segmentaciones y de salud para pobres, diferenciada de la salud como derecho. Cada vez más hay que discutir el sentido y el significado de las palabras, porque muchas veces detrás de propuestas que aparecen interesantes en términos de derecho y de cobertura, se esconden modelos mercantilizados de acceso a la salud. Y por supuesto estamos con todos los colectivos, más allá de las miradas partidarias, que hacen síntesis en la salud como derecho. Esa es la potencia del sistema de salud de Rosario, que los equipos de distintos recorridos, de distintas miradas, se suman en la defensa del derecho a la salud, del derecho a la vida, del comprometerse con el cuidado y de entender que en esa relación cuidador-cuidado vamos creciendo todos. Bueno, un poco quería plantear esta mirada inicial y después sumarme a algún diálogo si puedo, quedarme un rato más. Gracias. Gracias, doctor Carbona. Agustina, ¿qué tiene para decir la historia de esto? Nosotros un poco habíamos estructurado la idea de pensar este ítem de la negación inicial de las epidemias de cólera y paralelamente de peste bubónica, y también abrir y preguntar por qué son pandemias el cólera y la peste bubónica. Buenas, saludos a todos, a todas. Voy a ir directo a la pregunta de Nico y después sí, dejo para después establecer un diálogo con muchas de las cosas que dijo Leonardo y sobre las cuales las epidemias del pasado tienen mucho para decir. En China en 1855, cuyo pico mundial terminó en 1918, pero a la que se dio por extinguida recién en 1959. Quiero decir esto, fueron fenómenos de larga duración, esperemos que este sea de menos larga duración, pero son fenómenos que hay que pensarlos así. ¿Mm? Sí, Nico, creo que esa era tu pregunta. Sí, justo ahí iba a enganchar con Leo, pero seguimos nosotros, Sí, Agustina. En base a esta idea que yo te preguntaba, ¿estás, Leo? Sí, estoy. sí. Yo le preguntaba un poco a Agustina el hecho en el punteo, cuando digo el punteo es una cuestión mental que me sale decir, que tiene que ver con esta negación inicial de las epidemias por parte de la ciudadanía. ¿Hay algo de eso a principio de esta pandemia de COVID con respecto a la negación de la población? Yo estoy pensando por marzo, pero creo que antes también empieza una negación de esto no va a llegar, no va a pasar. Sí, bueno, nosotros lo vimos y se percibió, y inclusive creo que tiene distintos momentos, pero en el nivel
el nivel de gestión, a veces hasta autoridades centrales, planteando la lejanía con respecto a esto, las teorías que aparecen, bueno, muchas veces la teoría conspirativa es la que dice esto es un problema que va a estar entre las grandes potencias y se reduce solamente a eso. Y después, cuando aparece, también se dan fenómenos al interior de, bueno, esto no me va a pasar a mí, esto no nos va a pasar, fenómenos que tienen que ver, que inclusive lo han analizado no solo desde la sociología, sino también desde el campo de la salud mental, como modos de protección, de preservación, y a veces también con ciertos discursos oficiales donde subestiman o donde se banaliza alguna evolución de la enfermedad. Nosotros creemos que también, y por eso en este contexto hay que ser muy claros en los momentos, porque en los momentos en los que estamos, porque a veces ser confusos en relación al cuidado, en relación al momento en el que estamos, produce con la negación fenómenos de relajación que hacen bueno, que el impacto de la enfermedad no se desarrolle de la misma forma. Nosotros vimos todos estos procesos que se manifestaron en la ciudad, en el territorio, y también distintos comportamientos en relación a capacidades de cuidado y posibilidades. Porque, bueno, también muchas veces hablamos de cómo cuidarnos y del riesgo que tienen las personas, pero sabemos, como lo decía antes, que el riesgo está atravesado por la desigualdad. A veces decimos, con el dengue, no almacenar agua, y sabemos que hay sectores de la población que la única forma de acceso al agua es almacenándolas. Y otros sectores que lo hemos visto, inclusive con todas las condiciones de cuidado, sectores sociales con todas las condiciones de cuidado, bueno, los primeros conglomerados o los conglomerados de contagios más importantes se dieron en población que, teniendo todas las condiciones de vida mucho más estructurales satisfechas o resueltas, relajaron esos mecanismos de cuidado y pusieron en riesgo a otros que tienen muchas menos condiciones de generar ese aislamiento estricto y condiciones de vida para sobrevivir el impacto económico de lo que significaba una ciudad o un país detenido, ¿no? Agustina, en línea con lo que dice el doctor Caruana, digo, había como controversias científicas que se generaban a fines del siglo XIX con respecto específicamente al causal de las epidemias, tanto de cólera como de peste bubónica. ¿Por dónde va eso, digo? Bueno, eso va, la primera epidemia de cólera de Rosario, que es la del año 67-68, en ese momento todavía no se sabía qué era lo que provocaba exactamente el cólera. Eso se va a descubrir recién en 1884. O sea que en el 67-68 va a haber controversia entre los pocos médicos que había en Rosario. Rosario era una ciudad chica, de unos 20.000 habitantes, tenía 17 médicos, y entre esos médicos discutieron si era cólera, si no era cólera, si era colerina, y sobre todo cuál era el origen, si el origen eran los miasmas pestilentes, que era una teoría de la época, o si era, digamos, el agua. Es decir, había ya una masa de médicos que asociaba la cuestión del cólera al agua, pero todavía no había una comprobación. Respecto de la peste bubónica, cuando empieza la tercera pandemia en China en 1855, recién 40 años después, en 1894, Yersin va a corroborar otros estudios que se estaban haciendo en el sentido de cuál es el agente que provoca la peste bubónica. Quiero decir con esto, la enfermedad siempre, siempre fue adelante de la ciencia y de los médicos. Siempre fue un desafío para la ciencia. Todas estas epidemias enfrentaron a
a los científicos, a las autoridades, a los médicos, primero a definir de qué se trataba. Entonces, la primera epidemia de cólera de Rosario no se sabía exactamente qué la provocaba. La segunda epidemia sí se sabía, pero todavía había algunos médicos que no estaban convencidos del todo de que esa fuera la razón. Entonces, en Rosario hubo médicos que plantearon que el problema no estaba en el agua, como ya había quedado demostrado por las investigaciones de Koch, sino que el problema estaba en el alcoholismo, en las condiciones, en la condición moral de las personas, ¿no? Entonces, eso ya va a ser distinto en la epidemia que sigue, la de 1894-95, porque ahí ya todo el mundo sabe que el cólera lo provoca el agua, pero ahí entonces la discusión es cómo resolver el problema del agua en Rosario, ¿no? Que va a ser uno de los grandes temas a discutir. Lo que se discute ya no es qué provoca el cólera, sino cómo podemos hacer para resolver esto que lo provoca, que es el tema de la calidad del agua. Pero también en relación con la negación, hay otra cosa que es común a las epidemias de la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo en los últimos años, y que uno de los primeros países que lo pone en práctica públicamente, pero lo hacen todos, es lo que se llama, lo que podríamos llamar la estrategia del ocultamiento. Esto es, una vez que los médicos, los científicos, entienden que hay una epidemia de tales y cuales características, para evitar lo que se entendía era el peor problema de una epidemia, que eran las situaciones de pánico, la idea que se toma en la ciudad de Toulon, que es el origen de la segunda pandemia de cólera en Francia, es iniciar una campaña antiepidémica, pero sin decir que hay una epidemia. Esto es higienizar, hacer campañas sanitarias, pero sin dar por confirmado que existe una epidemia, sino que se está actuando contra la posibilidad de que llegue una epidemia. Esta va a ser una estrategia muy común en casi todos los países, y esto va a llevar a un fenómeno que hasta el 900 es así, es más, va a llevar a que el Estado argentino tome una decisión en 1900 a este punto, y es que el mundo se entera de qué países tienen cólera o tienen peste bubónica por la denuncia de otros países. Esto es, Brasil denuncia que Argentina tiene peste bubónica, Uruguay denuncia que Argentina tiene cólera, Paraguay denuncia que Argentina tiene cólera, y a su vez Argentina denuncia que Uruguay tiene cólera, y así se va haciendo como una cadena. Esto es, son los otros los que ponen en aviso al mundo que tal país tiene un brote epidémico, ¿no? Esta va a ser una de las características, y eso va a mover también a que se empiecen, para tratar de resolver esta cuestión, que se empiecen a organizar como conferencias internacionales, encuentros internacionales de los funcionarios de salud de cada uno de los países, por ejemplo, de los del Cono Sur de América Latina, para tratar de encarar estrategias comunes, que es lo que va a pasar, por ejemplo, con la epidemia de peste bubónica, ¿no? Que se van a reunir los mandatarios de Uruguay, de Argentina, de Brasil, de Paraguay, de Chile también, para tratar de llegar a algunas coincidencias, que no van a llegar, pero bueno, va a estar ahí como ese punto en cuestión. Pero sí, la cuestión de la negación, por un lado, de negarse a admitir que un problema existe, pero por el otro también, digamos, ocultar que el fenómeno existe para tratar de acortar sus efectos negativos. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, Agustín, está claro, va, al menos el seguimiento de lo que fuiste diciendo es clarísimo y me gustaría nuevamente llevarlo a la actualidad con Leonardo para para que pensemos estas controversias científicas, digo, y esto lo pienso desde mi lugar más de historiador, ¿no? Que siempre se habla o se trabaja acerca de pensar que el virus que surgió en China, en Wuhan, no es el mismo que mutó a Europa y que vino a Latinoamérica, digo.
En ese sentido, seguramente estamos en una instancia a lo largo de todo el año de estas controversias científicas acerca del COVID. ¿Es así, Leonardo? Bueno, sí, se dan y se profundizan las teorías, los análisis, la evolución, los comportamientos, la comparación entre lo que pasa entre los distintos países. Bueno, es parte justamente de la complejidad y de los análisis, y también así como emergen esas conversaciones y esos análisis, también las propuestas terapéuticas, porque también se dan y se desdibujan en lo que va de la pandemia, bueno, iniciativas que ponen a determinado fármaco casi en una cuestión de pensamiento mágico, efectos curativos, que después se desdibujan a lo largo, de las semanas, que también muchas de las cosas no tienen que ver con ingenuidades, sino con posicionamientos en relación a a qué valor se le da a determinado fármaco o a determinada práctica. Esto viene transcurriendo en lo que, digamos, va marcando la pandemia desde marzo, y que periódicamente, cada 2 o 3 semanas, aparece alguna estrategia terapéutica, y que hay que tener cuidado cuando los analizamos y traemos linealmente lo que se usó en determinado lugar o en determinado país y que, entre comillas, fue útil y en otros lugares no lo fue, porque bueno, tiene que ver con todas estas cosas, también con la sobrevaloración a herramientas terapéuticas que en general tienen que ver con la industria, y la desvalorización o negar, como bien decía Agustina, negar las condiciones más estructurales que hacen a los modos de producción, a los modos de acumulación, que fueron fenómenos que emergen en el desarrollo de las enfermedades, y que muchas veces están en los modos de vida, así como lo fue la aparición del agua, la aparición de las cloacas, para disminuir las posibilidades de desarrollo de una enfermedad. Bueno, digamos, cómo, cómo en ese sentido se habla menos de estas cosas y mucho más de un producto, de un medicamento, y no se discute y no se reflexiona sobre las verdaderas condiciones estructurales o desigualdad que hacen al acceso a condiciones de vida y a un modo distinto de relacionarnos con el mundo, que eso también creo que es aparte de lo que va a dejar la pandemia, ¿no? No solamente la discusión de qué sistemas de salud queremos, a las limitaciones de la ciencia médica para explicar estos problemas, sino también a cómo nos relacionamos y cómo entendemos la relación entre nosotros, ¿no? Más allá de la discusión de cómo nos organizamos como sociedad. Agustina, en línea de lo que decía Leonardo, digo, a fines del siglo XIX existieron como un diseño de campañas antiepidémicas. Y dicho esto, digo, ¿qué actores y sectores participaron activamente? Digo, ¿qué apoyos y resistencias hubo? ¿Y cuál era el rol del médico también? Y perdón, pero te sumo una pregunta más que vi en el chat recién que me apareció. ¿Cuál era el rol de los medios de comunicación también en todo este contexto que vas a describir, no? Sí. Bueno, para el tema de las campañas antiepidémicas, primero lo que hubo fue un debate que en parte quedó saldado con la epidemia de fiebre amarilla de Buenos Aires de 1871, que en Rosario no tuvo incidencia, que era el que oponía a la idea de la cuarentena con la idea del aislamiento. Y con esta idea del aislamiento y la cuarentena, acá esto me permite introducir a la gran figura de todo este periodo en el campo sanitario de Rosario, que es un médico que a mí me parece, es un médico del que se habla menos de lo que debería hablarse, que es Isidro Quiroga. Isidro Quiroga es un médico,
nació en San Juan, se recibió de médico en Buenos Aires y llega a Rosario y con una tesis recién terminada, era muy joven en ese momento, con una tesis que era sobre el tema de la provisión de agua. Era un médico que estaba preocupado por los temas de higiene pública y creía, como muchos otros médicos, que la cuestión del agua era fundamental. Él llega en el 86, en el 86 durante la epidemia lo nombran como uno de los médicos seccionales y empieza a trabajar en la campaña antiepidémica. En ese momento se plantean las de todas las epidemias, digamos, la situación de todas las epidemias. Primero, que a algunos médicos les parece que hay casos de cólera, otros médicos dicen no es cólera, es otra cosa, es parecido. Finalmente, el municipio de Rosario lo que no quiere es que se sepa afuera, ahora voy a decir por qué que no se sepa afuera. En Buenos Aires se enteran, entonces el Departamento Nacional de Higiene manda unos delegados a Rosario, los delegados confirman que existe cólera, y entonces se inicia, digamos, una disputa bastante tensa entre, los médicos de Rosario, que todavía ni siquiera son autoridades ya sanitarias más definidas, como lo van a hacer precisamente en la próxima epidemia de cólera, cuando ya hay una asistencia pública, sino que son médicos y un intendente que lo que están tratando es de evitar que la decisión del gobierno nacional lo que haga sea afectar algo que es clave, que son la economía de Rosario. Esto es, que cualquier medida que se tomara en el sentido de aislar a Rosario o imponer cuarentena, por ejemplo, sobre los productos rosarinos, eso iba a afectar a la ciudad de Rosario. Por supuesto que el cólera afectó a la ciudad de Rosario, que en ese momento tenía 50.000 habitantes, pero sobre todo a lo que afectó fue a la gente. Murieron 1.256 personas sobre una población de 50.000 personas. Pero en ese momento lo que se debatió fue todo lo que se va a debatir en lo que estamos discutiendo ahora respecto de la pandemia actual. Quiénes tenían qué estrategias aplicar, quiénes eran los encargados de aplicar esa estrategia, qué rol debía jugar la prensa, si informar o no informar. Y ahí me gustaría ir a la siguiente, a la de 1894-95, porque esa es más interesante en este aspecto. Ya Rosario tiene una autoridad sanitaria que es la asistencia pública, y al frente de la asistencia pública está Isidro Quiroga. Y entonces, Isidro Quiroga al principio, cuando aparecen los primeros casos, y le parece que son de cólera, discute con otros médicos, deciden con las autoridades rosarinas, las autoridades políticas, deciden hacer una campaña de saneamiento, pero no alertar afuera de que acá había una epidemia. ¿Por qué? Porque Rosario es una ciudad, lo sabemos, portuaria. Rosario vivía, sobre todo en la temporada veraniega, de todo lo que era la actividad de carga de los buques, de exportación del cereal, y lo peor que le podía pasar a Rosario, por muchas razones, era lo que le pasó, tener rebrote de la epidemia de 1887. Lo que cambia en esta epidemia del 94-95 es que, les decía, hay una autoridad sanitaria local, pero también hay unas autoridades sanitarias en el gobierno nacional que están muy atentas a lo que está pasando en Rosario y a lo que está pasando en el mundo, porque con esta idea que yo les decía, son pandemias de larga duración, digamos, la prensa, si uno la va siguiendo desde meses antes, la prensa va informando. El cólera llegó acá, el cólera anda por acá, el cólera está en Brasil, el cólera está en Uruguay, el cólera está... Van haciendo el seguimiento y lo único que están esperando es que llegue. Ahora, una cosa es esperar que llegue y otra cosa es admitir su llegada. Y me voy a detener un segundito en una cosa. Esta epidemia tiene, como casi todas las epidemias, dos momentos. Una primera serie de casos con algunos muertos, como un momento en el cual la epidemia es como que decae, y después un brote final con un montonazo de muertos. No quiero ser agorera, pero fue así lo que pasó en esta. En esta epidemia del 94-95,
digamos, hay al principio unos casos, muere alguna gente, vienen las autoridades de Buenos Aires, finalmente el ministro Ramos Mejía dice, bueno, está bien, vamos a pensar que esto no tiene todavía carácter epidémico en Rosario. Entonces el diario El Municipio, que es un diario muy popular de Rosario, le informa a sus lectores lo siguiente. Le informa que en adelante ha tomado la tesitura de no informar, dice, de no ocuparse de casos sospechosos ni de nada que lleve la zozobra y la intranquilidad a la población. ¿En qué se traduce esto? En que el municipio entre noviembre y mayo, noviembre del 94 y mayo del 95, que fue cuando termina la epidemia, solo informó la muerte de 2 personas por cólera. Murieron 452 personas. Esto es, esta idea de no informar para no crear alarma, digamos, consistió precisamente, por ejemplo, en no informar cómo avanzaba la escalada de muertos. Esto no quiere decir que no se haya ocupado de la epidemia. ¿De qué se ocupó? De iniciar una campaña furibunda contra las autoridades sanitarias rosarinas y las autoridades sanitarias de Buenos Aires. ¿Por qué una campaña furibunda? ¿Cuál era el contenido de esa campaña? Decir que estaban inventando una epidemia que no existía. Entonces, los médicos rosarinos y los médicos del Departamento Nacional de Higiene decían, sí, el Diario de la Nación, el corresponsal del Diario de la Nación de Buenos Aires en Rosario informaba, ¿no? En su columna, hoy murieron 30 personas de cólera, el municipio no decía nada, no había un solo muerto, pero sí había una campaña contra las autoridades sanitarias, sobre todo las rosarinas. Unas autoridades sanitarias que, se ocuparon de nombrar una cantidad de médicos especialmente dedicados a combatir la epidemia, que iniciaron una campaña de saneamiento muy fuerte, que incluyó que por día se hacían decenas, pero decenas de inspecciones de higiene a los domicilios. ¿Y a los domicilios de quiénes? A los domicilios de los principales afectados, que eran lo que decía la expresión que se usaba en la época, las clases trabajadoras, o también se decían, no tanto, no hablaban de los pobres, sino de las clases trabajadoras, porque eran quienes vivían en casas que no contaban con agua corriente, que no contaban con cloacas. Y acá voy a tomar algo que planteaba Leonardo al principio, la cuestión de la desigualdad. Esta epidemia, como la anterior y como la otra de cólera y como va a pasar después también con la de peste bubónica, son epidemias que demuestran un principio constitutivo de todas las epidemias, y es que las epidemias no son nada democráticas. No es que se mueren por igual ricos y pobres. Acá los que se murieron fueron básicamente trabajadores. Los que se enfermaron fueron básicamente trabajadores. Y entre los que se enfermaron y se murieron en esta epidemia que fue considerada muy benigna. ¿Por qué muy benigna? Porque si cuando Rosario tenía 50.000 personas murieron 1.200, 8 años después Rosario tenía 90.000 habitantes y murieron 450. Entonces se consideró que fue muy benigna. Salvo el doctor Isidro Quiroga, que fue el artífice de este éxito, es decir, artífice de este éxito. Isidro Quiroga fue objeto de una campaña tremenda en su contra durante la campaña. Pero la campaña fue un éxito, como después fue reconocido, porque murió poca gente. En una especial situación que se dio, que como decía, como dijo después Isidro Quiroga, la mortalidad, el índice de letalidad de esta epidemia fue altísimo, porque hubieron 720 enfermos registrados y murieron 450. Esto es, más de la mitad de los enfermos murieron. Entonces, esta epidemia es como que pone en acción a una cantidad de actores, pero no a todos los actores he nombrado todavía. Los otros actores es, naturalmente, el comercio, me estoy refiriendo al comercio de exportación, pero también me estoy refiriendo a todos aquellos
que pasaron un verano sin recursos económicos. Por ejemplo, los vendedores ambulantes. En Rosario había una gran cantidad de vendedores ambulantes de fruta, de helados, de una cantidad de productos que el municipio prohibió porque, digamos, suponían un contacto con agua que podía estar contaminado. Entonces hubo protestas de esos pequeños comerciantes ambulantes, pero también del gran comercio, de las corporaciones económicas. Y hubo también, y con esto cierro, porque no quiero cansar con datos, hubo también, digamos, algo que es importante destacar, que es que el municipio armó, creó varias instituciones, varias agencias para enfrentar esta epidemia, ¿no? Y una de ellas fue levantar un lazareto en la calle La Paz entre San Martín y Maipú. Ese lazareto fue objeto de mucha resistencia de la población, porque la gente, no solo en Rosario, en todo el mundo le tenía terror, como decía la prensa, o como decía el propio municipio, pavor, pánico al lazareto. ¿Por qué? Porque una parte muy importante de la gente que terminaba aislada en el lazareto era gente que no sobrevivía a la enfermedad porque igual no hubiera sobrevivido. Entonces, digamos, es como que empezaron a ver situaciones de resistencia, sobre todo a ser llevado al lazareto. Entonces, vecinos que salían armados a resistir a la ambulancia, digamos, una situación digamos, que fue así como compleja, particularmente en esa epidemia. No en las que vinieron después, pero en esa sí, sobre todo porque fue muy fogoneado por la prensa. El diario Municipio, por ejemplo, le dio mucho aire a estas actitudes. Yo, Nicolás, te interrumpo un minutito y los dejo porque me tengo que ir ya para otro lado. La verdad que está sumamente interesante. Me imagino que va a quedar grabado porque hay muchas cosas que uno no sabe y que estas cosas te permiten también conocer para poder pensarlas en la actualidad también. Pero bueno, me quiero disculpar ante todos y todas. Pude aportar, bueno, el contexto actual y seguramente en otro momento profundizaremos porque nos interesa y mucho. Así que bueno, muchas gracias, pero me tengo que retirar. Gracias, Bueno, Leonardo. Un abrazo. gracias. Hasta Hasta luego. luego, Chao, Leonardo. Agustina. Hasta luego. Chao. Un abrazo. Agustina, retomamos Sí. algo, digo, una cuestión y que iba a ser contraste, ¿no? Le iba a preguntar al doctor Caruana en este sentido de que el rol del médico obviamente no es el mismo el que vos estabas describiendo con la alta tasa de mortalidad que había, no es el mismo. Y paralelamente, ¿cuáles fueron las transformaciones? Digo, ¿cuáles son los legados que producen esas epidemias que azotan el fines del siglo XIX y principios del siglo XX? De las cuales hoy nosotros vemos, digo, el Parque Independencia sabemos que responde a las corrientes higienistas y que es el pulmón de oxigenación de la ciudad por las necesidades de estos padecimientos epidémicos, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué otras transformaciones sufre la ciudad? Bueno, lo primero que yo diría a este respecto es que paradójicamente, aun cuando los médicos fueron muy criticados durante las epidemias del 87, del 95 y la de peste bubónica del año 1900, el resultado fue un gran fortalecimiento de la imagen del médico, una valoración que la sociedad todavía no tenía de manera muy extendida de los médicos, porque hay que pensar que cuando fue la primera epidemia de cólera y todavía la segunda epidemia de cólera, había una parte de la población que se sentía más segura en manos de curanderos y curanderas o de otro tipo de medicinas que, digamos, la de la medicina académica, podríamos decir. Y entonces esto me interesaba resaltar, porque a veces cuando uno está enfrascado en un momento,
si uno pensara todas las cosas que se dijeron de Quiroga y de los médicos en el verano de 1895, uno pensaría que ese habría sido el fin de Quiroga. En absoluto. Quiroga seguía al frente de la asistencia pública en 1900. Quiroga fue nuevamente objeto de pullas de todo tipo en el verano de 1900, pero en el año 1909 Quiroga fue designado intendente de Rosario y fue intendente 2 años de Rosario. Y una de las cosas por las cuales fue designado intendente es porque había un reconocimiento precisamente a lo que fueron consideradas, a ver, fueron vividas como campañas insoportables para la población, para el comercio, para todo el mundo, pero fueron campañas que, dados sus resultados, se consideraron campañas exitosas. ¿Se entiende? Esto es, para quienes vivieron esas campañas, y quiero decir lo que es vivir una campaña de estas, la campaña de peste bubónica fue una campaña que enfrentó primero a los médicos de Rosario con los médicos del Departamento Nacional de Higiene. Si ustedes se fijan en esta imagen que está acá, esto es un extracto del informe que hace el doctor, que hacen 2 médicos, Luis Agote y Arturo Medina, que son enviados por el Departamento Nacional de Higiene a Rosario. Vienen porque estaban seguros de que en Rosario había peste bubónica, pero oficialmente la autoridad sanitaria de Rosario no lo admitía. Ahora voy a decir por qué no lo admitía. Entonces, lo que dice aquí Agote hace referencia al hecho de que había algunos médicos que desde octubre estaban diciendo que les parecía que en Rosario había peste bubónica, que la peste bubónica que estaba en Paraguay había llegado a Rosario, Paraguay y en otros lugares del mundo. Entonces, estos médicos, a esto se hace referencia a Agote, dice, fueron tan criticados, tan cuestionados por decir que había peste bubónica, en este caso fueron cuestionados por las autoridades municipales que no querían que se dijera que había peste bubónica, dice que se encerraron en el más profundo silencio para no provocar, dice, la excitación popular, digamos, para no fomentar los insultos y las injurias de cierta prensa, y una prensa que obtenía, digamos, la buena voluntad del comercio, ¿no? Porque de esta manera salvaguardaba sus intereses particulares. Y acá me parece, no estoy mirando todas las preguntas que se hicieron por escrito, pero justo vi una. Alguien preguntó, me parece que Norma, alguien preguntó si tenía que ver con el puerto. Sí, sí y sí. La negativa a admitir en el verano del 1900 que en Rosario había una epidemia de peste bubónica tenía que ver con que en noviembre del año 1899 el Parlamento argentino aprobó el llamado a licitación para la construcción del puerto moderno de Rosario. Nunca en la historia de Rosario hubo un proyecto que les diría fue casi de carácter colectivo en función de obtener algo como fue lo que fue lo que con muy bien Miguel Ángel de Marco llamó la batalla por el puerto. Todos los recursos, todo el esfuerzo que se puso para la construcción de un puerto moderno. En ese mismo mes que se estaba votando eso en Buenos Aires, aparecen los primeros casos de peste bubónica en Rosario. Entonces, lo que decide Quiroga, que era el que estaba a cargo de la Secretaría de Higiene, es no dar no darle carácter epidémico a esos casos aislados, pero iniciar, como eso que yo les decía hace un rato de lo que habían hecho en la ciudad de Toulon, en Francia, en 1884, iniciar una campaña antiepidémica. Entonces, en noviembre empieza una campaña de saneamiento, sobre todo de los barrios obreros, de refinería, de talleres, de la zona de Sunchales, de toda la parte de la ribera, que era el lugar donde
se habían dado los primeros casos. Entonces, lo que hay es, digamos, lo que se inicia es una pelea que va a ser nuevamente más tensa todavía que las anteriores, por ver quién se hace cargo de la campaña antiepidémica, si la ciudad de Rosario o si las autoridades de Buenos Aires. Y entonces acá va a haber como una tensión muy grande entre Quiroga y en este caso, digamos, la principal figura en ese momento que va a estar a cargo del Departamento Nacional de Higiene en Buenos Aires, que es Carlos Malbrán. Entonces, es a raíz de esta situación particular que tenía que ver con lo del puerto. ¿Por qué es importante lo del puerto? Porque si Rosario a partir de esto se iba a postular como una ciudad con el puerto moderno, que le estaba haciendo falta, etcétera, etcétera, lo último que le podía pasar era ser conocida en el mundo como una ciudad con un puerto sucio, porque un puerto sucio era lo que se consideraba en la época un puerto en el cual podía haber vivas del brote pestífero. Por eso, digamos, se pone esto en cuestión. Entonces, vuelvo a esto y prometo que dejo de hablar, pero porque es muy importante respecto de la campaña, porque fue una campaña que a la gente le resultó insoportable. Porque el gobierno nacional decide que a partir del 25 de enero Rosario va a quedar aislada por completo por un cordón sanitario, y un cordón sanitario controlado por Fuerzas Armadas, ¿no? Por fuerzas del ejército. Que hacia adentro de la ciudad se va a iniciar una campaña de saneamiento muy activa, que en realidad la campaña de saneamiento, insisto, ya había sido iniciada en noviembre, pero lo que pasa es que ahora la nación va a tomar en sus manos lo que queda de la campaña. Entonces, esta campaña va a dar como resultado que se van a demoler 1.074 ranchos. Calculen que si en cada rancho vivía al menos 2 personas, ¿cuánta gente se quedó sin su rancho, sin la posilga en la que vivía? Se ordenó el desalojo de una cantidad muy grande de conventillos. Mucha de esa gente fue alojada en carpas, porque no había lugar a donde pudieran ser alojadas. Se procedió a bañar. Alguna gente lo habrá hecho voluntariamente, pero para muchos habrá sido un acto compulsivo. A bañar, esto es a pulverizar con un desinfectante a más de 24.000 personas. Fue una campaña muy agresiva para quienes tuvieron que padecerla, que fueron básicamente los sectores donde estaba concentrada la epidemia, que son los sectores a donde había bolsas de cereal, porque la gente que transmitía la peste bubónica era la rata, y ratas había en gran cantidad en los lugares donde se depositaba el cereal, en las barracas, toda la zona, insisto nuevamente, refinerías, la estación Rosario Norte, etcétera. Por eso fue una campaña muy resistida, pero una campaña que finalmente, digamos, así como fue resistida y fue rechazada y de todo lo que se dijo de Malbrán, de Quiroga, de todo el mundo, finalmente fue un éxito la campaña, porque la peste bubónica causó miles de muertos, decenas de miles de muertos en todos lados, y en Rosario murieron 68 personas. O sea, desde ese punto de vista, quiero decir, fue como un éxito, pero fue una campaña de una dureza realmente notable. Paro de hablar. Pero ahora te voy a hacer una pregunta, Agustina, que viene de Javier, o sea que vas a tener que seguir, vas a tener que seguir hablando. Y para ir cerrando también, Agustina, Javier dice, ¿el contexto de proximidad del centenario pudo haber incidido para ocultar? No, porque el contexto del centenario es un contexto que se empieza a pensar un poco más tarde. Digamos, el contexto del centenario va a permitir pensar muchas otras cosas, pero no tanto
este momento, digamos, que va, digamos, del 87 a 1900. Entre el 87 y 1900, digamos, lo que más, la apuesta más grande de Rosario es la cuestión del puerto y además de resolver los problemas sanitarios que tenía Rosario. Isidro Quiroga, en algún momento dice algo así, estoy parafraseando, no es exacto, pero algo así, como que en Rosario queremos ser la Chicago argentina, pero en el aspecto sanitario nos parecemos a Pekín, porque Rosario tenía índices de mortalidad general de la población extremadamente altos. Extremadamente, entonces, Quiroga hace unas listas. Rosario está a la cabeza de todas las ciudades europeas, está peor que todas esas ciudades, dice, y estamos a la altura de Pekín, que era como decir el acabose de lo malo en higiene, ¿no? Entonces, esos son temas que impactan mucho y por eso es importante lo que decía Nico hace un rato, la apuesta del año 1900, cuando digamos, se trata en el Consejo Deliberante Rosario el proyecto del Parque Independencia, en agosto de 1900. La epidemia se extingue en abril y en agosto el proyecto lo presenta el intendente Lamas, es decir, es la idea de convertir a Rosario en una ciudad eh, higiénica, en una ciudad vivible. En Rosario en 1895 se vivía muy, pero muy mal. Todo el mundo vivía mal. Gracias, Agustina. Bueno, quedaron muchas preguntas que se fueron igual respondiendo a lo largo de la charla, tanto con Leonardo como con Agustina. Para nosotros es un placer. Agustina estaba viendo la fecha, que es 15/9, y nosotros hace un año, conjuntamente con Alicia Mejías, que la vi por ahí en el Meet, estábamos inaugurando la muestra de Mikelevich, de Vladimir, el archivo de Rosario, y hoy estamos abordando la peste, ¿no? Esperemos que esto pase pronto, porque realmente necesitamos que ustedes que ahora están en el MIT acompañándonos, son usualmente los que vienen al museo, los que recorren la sala, los que se encuentran en el patio. Agradecerte mucho, Agustina, sabes lo que te aprecio y lo que te admiro. Fue un placer escucharte. El puente entre la actualidad y el presente me parece que quedó saldado. ¿Querés cerrar con algo, Agustina? Si no, yo ya ahí paso un proyecto del museo que estamos trabajando. No, lo primero, por supuesto, agradecer el convite. Me permitió volver sobre un trabajo que yo hice con mucho gusto para el museo hace unos años atrás, cuando lo dirigía Raúl D'Amelio, y que estaba Fabián Birbe, o sea, desde entonces lo conozco a Fabián y vengo trabajando con Fabián. Realmente un gusto trabajar con toda la gente del museo. Pero quería cerrar con una cosita. Más o menos al mes o a las 3 semanas que empezó la pandemia, me escribe Mirta Lobato, una gran historiadora argentina, y me dice si podía grabar un minuto, digamos, con alguna reflexión sobre una pregunta que ella le había surgido ahora a raíz de la pandemia, que es que se le estaba haciendo a otros historiadores, si qué pensaba yo si la historia sirve para algo, ¿no? Si el pasado explica el presente, si enseña algo para el presente. Entonces yo le contesté, y creo que fue por el lado de la respuesta de casi todos, por lo que después estuve viendo, que es que en situaciones normales yo me inclinaría a decir, soy bastante escéptica, me parece que en muchas cosas eh, hemos aprendido poco, ¿no? La humanidad ha aprendido poco del pasado, pero en esta, digamos, es tan similar el registro de algunas experiencias respecto de las pandemias, que en este caso diría que sí, que tenemos algo que ver en el pasado para que nos puede ayudar un poco a comprender el presente. Gracias, Ahí sí. Agustina. Bueno, ya para cerrar y finalizar, los invito a todos los que están presentes en esta forma virtual, digo, a que participen en lo que es registro de pandemia. Es un proyecto del museo que surgió a fines de abril, principios de mayo, y que tiene como objetivo construir un archivo de este año, digo, registrar las voces de cada uno de cada ciudadano y ciudadana de Rosario
acerca de cómo ha transitado esta pandemia, que no deja de tener vigencia. Digo, cuando lo lanzamos en mayo, empezamos a trabajar en la recepción de distintas maneras, digo, en archivos escritos, sonoros, y ahora le estamos agregando también la cuestión fotográfica, porque la cuestión visual y audiovisual es fundamental. ¿Cuál es el objetivo de este registro de pandemia? Primero que sus voces estén registradas, pero registradas en el buen sentido para que alguien, como nosotros los historiadores, que somos los que usualmente indagamos, pero es multidisciplinario este archivo que estamos formando, pueda indagar acerca de esta historia que nos tocó transitar a nosotros. Estamos construyendo un archivo del presente para el futuro, y para que desde el futuro se puedan hacer investigaciones acerca de cómo se vivió esta pandemia, que no es para nada fácil, y como decía el doctor Carbona, estamos pasando un momento muy complejo, y entonces en ese sentido, si bien es un tema muy delicado, también tiene que estar registrado en un archivo, y acá no tiene que ver con determinadas voces, sino con las voces de todos y todas. Cuanto más amplio y diverso, mejor este archivo. Ahí tienen todos los datos, si lo ven en la pantalla tienen el WhatsApp, pueden mandar un correo a museociudad@rosario.gov.ar, y esperamos sus voces para sumarlas, para dejarlas ahí guardadas, almacenadas, para que alguien la tome, la investigue y dé cuenta de lo que nos tocó transitar a los rosarinos y a las rosarinas, que en este sentido nuestro archivo está registrando la actualidad de nuestra ciudad, aunque podría extenderse a lo largo y a lo ancho del país. Les agradezco muchísimo, la verdad que ha sido un placer, y esperemos encontrarnos pronto de forma presencial, y si no, de forma virtual, seguramente en estos conversatorios que estamos organizando. Sigan las redes sociales del museo, porque seguimos teniendo entregas de lo que es la muestra de la peste, con los textos de Agustina, y paralelamente con fotografías del archivo del museo. Muchísimas gracias y que puedan descansar. Hasta luego.